Me encanta que estén conmigo en mi canal Luna Cultural, en donde vamos a hacer un extraordinario viaje por el pensamiento, las tradiciones, las costumbres, por ese maravilloso mundo al que llamamos cultura. Este es tu canal y tu opinión lo más valioso para nosotros. Por eso te pido, dame like, comenta y suscríbete para que juntos podamos seguir creciendo. Ahora voy a compartir con ustedes acerca de la narrativa histórica, con un brevísimo análisis sobre lo que nos une y nos identifica a todos nosotros como parte de ese hermoso continente americano. Y cito: desde el claroscuro cubierto de todas las historias, que como un titilante panel de luces se encienden y se apagan, se olvidan y repiten, vuelven los recuerdos intermitentes a transitar cual espíritus incomprendidos, torturados, deformados en la luz oscura de la no certeza, cabalgando sobre una nube neblina de entelequias reales y ficticias, heredadas de boca de quienes nos antecedieron o de nuestra acomodaticia memoria. Ninguna realidad es absoluta, porque siempre será captada desde la yoedad de nuestra íntima percepción. Pero mirar el pasado y reconocernos como fruto nos da la seguridad de una raigambre ancestral que marca indeleble ese suspiro de nada al que llamamos presente. Esa raíz que nos ha dejado lo mejor de su verdad. Esa que aunque oculta en el traspatio, sola, ignorada e irreconocida, ha hecho que seamos lo que somos y nos ha cimentado en proyección presente y futura. Y en cada recoveco de ciudades y pueblos, de paisajes y otoños, encontramos fantasmas susurrantes de recuerdos, romances, odios, nacimientos y muertes, en vidas profundas o existencias vanas. Callejuelas transidas, muros insomnes, claustros, campanarios y portales, son impávidos testigos de la vida y a la vez del pergamino donde está grabada la heredad. De esta manera comienza la remembranza contenida en mi libro, al que titulé Ambato a breves rasgos y a breves trazos, mismo que relata secuencialmente la historiografía de esta ciudad enclavada en los Andes ecuatorianos, que va desde que era un pequeño conglomerado de habitantes originarios hasta 1951, como fechas simbólicas que representan el crecimiento, aniquilamiento y resurrección, por así decirlo, de la vivencia de los ambateños. Este es un libro que contiene dos técnicas. La primera, como que consta de 52 relatos poéticos históricos en la época señalada, y la segunda, graficada con lápiz y carboncillo, contiene paisajes y edificios icónicos de la ciudad relacionadas a cada uno de dichos relatos, mediante los cuales se crea un hilo conductor que narra acontecimientos del día a día citadino. A pesar de ser la crónica específica de este punto en el espacio, podemos reconocer rasgos identitorios con todos los pueblos de nuestra América Morena. Nos une y nos separa un feraz espacio en kilómetros físicos y límites impuestos por la avaricia de unos pocos. Pero somos los mismos en un enorme bagaje de circunstancias convergentes como nuestra idiosincrasia, nuestra identidad y hasta nuestras contradicciones. Somos hijos de la misma Pachamama, subyugada. Tenemos la misma sangre roja en nuestras venas. Y si solamente le quitamos el membrete, nos
daremos cuenta de cuántas cosas, acontecimientos y casos nos aunan, cuánta entraña nos identifica, cuánta verdad nos vincula y cuánta mentira quiere por protervos convencionalismos que permanezcamos separados. En sus primeras páginas se habla sucintamente del Génesis primigenio, en donde se encuentran sostenidas las raíces de nuestra hermosa y pródiga América. Y cito: Génesis, genética y germinación, amante Pachamama, cobijaba amorosamente en su vientre tibio a la naciente vida del poblado. Aunarse de chocitas de adobe y paja, horadando la tierra, se acurrucaban dócilmente para ganar la protección de esa entraña cálida que brindaba la justa materno temperanza protectora ante las inclemencias del tiempo. La sabiduría ancestral dictaminaba que se debía construir solo hasta 2/3 de la loma, a flor de suelo. Lo más alto estaba reservado para las deidades. Tiempo indefinido transcurrido hasta llegar a la barbarie de la imposición eurocéntrica. Y cito: la soberanía de la Pachamama fue ultrajada, humillada más allá del dolor, obligada a servir de rodillas en los bestiales pámpanos de una vorágine de avaricia, mentira y lujuriosa soberbia. Cierro cita. La conquista nos trajo escondida entre sus pliegues en sus suntuosos vestidos y las convenientes interpretaciones manipuladoras de su libro sagrado, la justificación perfecta para hacernos creer que solamente lo blanco era valioso, que solamente lo venido de fuera es hermoso, útil o inteligente, que lo nativo sirve tan solo para realizar tareas que no impliquen conocimiento sino repetición, que quienes no pertenecían a esta casta eran desechables como un manojo de hierba, porque no cuentan con ningún mérito, aptitud o importe, que tan solo los venidos del otro lado del charco eran beneficiarios del intangible llamado alma, y que esa superioridad avalizaba todos sus desafueros. No sé si les suena conocidos a ustedes esas actitudes. El eurocentrismo tomó de forma violenta y visceral el poder económico y la autoridad en la totalidad de los procesos, destruyendo todo rasgo identitario en los nativos e implantando a sangre y fuego la cultura traída. Acoto como referencia un fragmento del texto del filósofo argentino José de Guardia de Ponté, llamado La depredación como matriz de la colonialidad, en donde dice, y cito: todo el sistema de la tiranía se repite y se reproduce en las 3 estructuras del colonizaje. Primero, el control de la economía por apropiación de tierras, recursos naturales y explotación del trabajo. Segundo, el control de la autoridad, imponiendo formas de gobierno y control militar. Tercero, el control del conocimiento, como colonización del saber y del ser. Por esta razón, para pensar en descolonizar, hay primero que romper el molde inmoral y putrefacto del sistema colonial. Entender que la raíz misma de este sistema perverso es la explotación y la depredación de unos pocos sobre muchos. Cierro cita. Y hago notar cómo esta maléfica inferencia de quienes se adjudican el poder es una constante, no solamente en la conquista y el coloniaje en América, sino como modus operandi en todas las formas de poder hegemónico en la historia mundial por los siglos de los siglos. Porque a esta altura de la vida podemos darnos cuenta de que quien gana la batalla, el dominante,
quien dirige los destinos o quien toma el poder bajo cualquier pretexto o método, es quien impone lo que se debe pensar, lo que se debe estudiar, cómo se debe actuar y cómo recordar. Este cruento proceso impositivo prosigue incluso hasta la actualidad, siempre escudándose, amparándose y en contubernio con los intangibles simbolizados en formas y textos sagrados, que traen la imagen de un ser supremo, omnímodo, irascible, persecutor y cruel, graficando de tal forma que autorizaba a sus representantes, en primer lugar, legitimar la doble moral de sus actos y luego erogarse poderes divinos que les asistían, tanto a ellos como a la realeza de entonces, y así obtenían la invulnerabilidad requerida para legalizar sus fechorías. Con la rapidez del Kikuyo, fueron brotando enormes edificaciones de iglesias construidas sobre los centros ceremoniales autóctonos. Se debía cumplir con la tarea de eliminar la memoria colectiva e implantar como absolutos las interpretaciones más propicias para sus intereses. Actos estos repetidos hasta la saciedad por todos los tiranuelos que se hacen del poder, hasta hoy y hasta siempre. En busca de lograr este objetivo y para este efecto, también se instauró un sistema monetario que consistía en hipotecar a los nativos sus propiedades, sus recursos y hasta sus vidas, a cambio de pequeños trozos de peltre redondo llamado monedas. Entrada la época colonial, vemos como paulatinamente se produce un sincretismo entre lo extranjero y lo propio de esta tierra. Se empieza por la suplantación de los dioses ancestrales, mismos que fueron cambiados por Cristos, vírgenes, ángeles y santos, pero que, de la palidez originalmente traída al Nuevo Mundo, poco a poco fueron tomando un colorcito y los rasgos de la tez originaria, proliferando los bucles y reemplazándose las potencias por el halo lumínico del dios sol. Cito: pero por los fiordos comunales se vertía sigilosamente la filiación de una raza que, aunque dominada y explotada, violentada o vencida, seguía conservando sus raíces y expresándose en manifestaciones artísticas que, con la sutileza de la hiedra, fusionó caracteres para florecer la supervivencia ancestral. El dios Sol transmutó las aureolas en la cabeza de los santos colonizadores por su imagen destellante. Se instalaron nuevas costumbres, aparecieron nuevas tradiciones, se amalgamaron nuevas propuestas, nacidas de esa mezcla. Se habla de que de esa simbiosis nace, por ejemplo, la idea de explotar las habilidades del conocimiento nativo en materia de construcción. Era comprobable que antes de la llegada europea, la gente originaria creó verdaderas obras maestras en edificios o en riego, lo que, combinado con la pródiga visión de lo foráneo, con el propósito de conseguir la captación de aguas desde los deshielos, convirtieron vastos sectores elementalmente secos en un vergel dadivoso y exuberante, dotando de líquido vital a la tierra, a seres humanos y animales, propiciando la feracidad de este suelo generoso. Y cito: heredada seguramente del imperio inca, esa ancestral sapiencia amasó la piedra para magistralmente convertirla en media caña y en sillares encastados sucesivamente. Regente cauce para el hecho de acequias y canales, venas contenedoras y transportadoras de la savia vital, tomaban la dádiva de vertientes, ríos, deshielos y cauces para ser guiados hacia los asentamientos humanos. Titánica tarea que, horadando montañas, venciendo abismos, trasvasando laderas,
de vibrante roca, logró el milagro del agua transportada hacia la ciudad. Cierro cita. Todos estos logros y construcciones fomentaban el crecimiento de una urbe progresiva y progresante que se desarrollaba con pasos agigantados. Por la perfecta apertura de mano abierta en la olla que la contiene y desde su primera infancia, la ciudad de Ambato se posicionó como un centro de comercio del país, abriendo sus brazos para recibir la producción, existencia y distribución hacia y desde todos los puntos cardinales, transformando el sitio en un centro de captación y acopio de géneros para el consumo propio y progresivamente para la expansión y el comercio. Cito: el tiempo dibuja recuerdos perdidos más allá de la infancia de esta urbe. Ahí está la primera plaza, átomo lodoso que se sostiene, constituyéndose en el primigenio abasto del líquido vital. La presencia de lunes asemeja una fiesta. Van llegando los ponchos negros y rojos con alpargatas de cabuya y sombreros coloridos, junto con canastos y saquillos que la venta improvisa, mientras que el ambiente transmuta su sereno perfume por el delumiante olor a comidas típicas, a cilantro fresco y tubérculos recién cosechados. Cierro cita. Los asentamientos humanos se fueron diseminando por toda su frondosa geografía y con ellos vinieron la necesidad de reglamentaciones, leyes y catastros. Se debían rendir cuentas a los representantes de la autoridad real. A la par de viviendas y villas, quintas e iglesias, se establecieron edificaciones para el servicio comunitario y la aplicación de normativos y regencias. También se estableció un hospicio donde se brindaba hospedaje, comida, curaciones y hasta una básica instrucción de ser necesario, o la sepultura de las personas en estado de vulnerabilidad. Cito: bajo la inspiración y ejemplo de otras ciudades, se estableció un asilo creado para pobres y menesterosos, regentadas por el Estado y dirigido por sacerdotes, quienes canalizaban el aporte estatal y las limosnas que con carácter de obligatorio debían ser entregadas por los vecinos. Dentro se establecían tareas apropiadas para dar ocupación a los residentes y productivizar su estadía. En principio, estos centros funcionaban como posadas para cobijar a viajeros y necesitados, adaptándose poco a poco a las nuevas exigencias y propuestas sociales para luego convertirse en hospicios, hospitales y sanatorios. Cierro cita. Desde temprano en la historia de la ciudad fue establecido un cuartel militar, elemento básico para mantener el orden y, por qué no decirlo, el sometimiento. En principio todos estos elementos eran ibéricos, pero paulatinamente se fueron integrando mestizos y criollos a sus filas, pues consideraban a esta como una buena opción para elevar su estatus y además ganar una remuneración que en otros casos era muy difícil de conseguir. En la época de la independencia, incluso las familias más acomodadas y preeminentes y la élite de criollos obligaban a sus hijos varones a que optaran por el sacerdocio o la milicia, que en el contexto de jerarquías sociales y estructuras de poder veían estas dos opciones como las vías más prometedoras para asegurar estatus familiar, ascenso social o influencia en ese colectivo tan fuertemente jerarquizado. Los íberos detentaban los cargos más altos, por cierto, y los otros eran personal de tropa, de limpieza, de todo uso o de amedrentamiento si el caso lo requería. Además de ser los que, de parte y parte, pusieron los muertos en la época
de la mal llamada independencia, que no fue más que el traspaso del dominio europeo al dominio criollo y mestizo, quienes tomaron el control como herederos de propiedades, riquezas y vidas. El virrey se fue, pero la lógica de la colonia se quedó. Mientras Europa se hacía cargo de toda la riqueza saqueada, nosotros nos quedamos con la consigna de proveedores baratos de mano de obra y recursos naturales. Activismo hacia afuera, exclusión hacia adentro. Y todo esto protegido por élites que nunca se sintieron parte de lo que gobernaba. En principio, el saqueo fue en nombre del rey. Luego, continuó el saqueo en forma de hacendados, grandes exportadores, terratenientes y comerciantes. No son oligarquías productivas, son parásitos elegantes que no producen, solo extraen, comercian y protegen su monopolio, su apellido y su poder. Se creen europeos en América y racialmente superiores en su propio país. Le tienen asco al pueblo, pero viven y lucran de él. Su identidad no cree en el bien común, cree en la defensa de sus propios intereses, manteniendo el mismo sistema feudal de siempre que les produce rentas, tierras, ganancias. La independencia no fue una ruptura, fue asegurar el continuismo del coloniaje en manos de sus descendientes que perfeccionaron la servidumbre. Fuera de las revueltas independentistas que se dieron en el continente, la vida seguía su curso y la ciudad también lo hacía. El cultivo, la producción y el comercio se intensificaban, propiciando que la urbe sea un atractivo destino para realizar muchos menesteres. Lo que también atrajo que personas de todas las características se sintieran seducidas por la magia del buen clima, de la tierra pródiga, vibrante de oportunidades o del tesón de sus habitantes, y adopten la idea de afincarse definitivamente en estos lares, produciendo una mixtura muy propia y original. Cito: es así como aparecen las textileras con géneros finísimos, paños y jergas, tinturados con cochinilla, añil o chilca, que en lo posterior se industrializaría. Surgieron los latoneros del barrio obrero por sus obras minuciosas en juguetes y utensilios. El curtido del cuero tan profuso y dúctil, convertido luego en el tálamo del progreso por sus mil y unas utilizaciones. Los molinos, masculladores del trigo traído de lejos para procrear el pan ambateño, único e irrepetible, auténtico representante de nuestra identidad. La fragua y la forja artística en hierro, totalmente desconocida hasta ese entonces. Los zapateros y los olleros, los fabricantes de cerveza y de champán, la fábrica de telas del Peral, luego la industrial algodonera, íconos del progreso de la ciudad. Cierro cita. En esta misma época, la tierra ambateña parió hombres de visión fecunda y de altos ideales. No puedo dejar de mencionar al más grande espíritu revolucionario que ha parido esta ciudad y, por qué no decirlo, el Ecuador. Un ser que merecía por sí mismo un programa completo de exposición de sus postulados y por su gran aporte a la cultura y a la auténtica bravía de sus ideales. En 1832 nace en Ambato su preclaro hijo, don Juan Montalvo, destacado escritor y ensayista, conocido por su espíritu combativo y la defensa de la libertad expresada a través de sus libros, que enfrentaba braviamente a las dictaduras conservadoras y al clérigo, por lo que fue proscrito y desterrado al exilio. Es considerado uno de los más grandes exponentes del ensayo hispanoamericano,
y un símbolo en la lucha de la libertad de los pueblos americanos, porque mantuvo mucha amistad y relación, además de sus ideas. Mantuvo relación y amistad con gestores de la libertad de estos pueblos, como Eloy Alfaro, José Martín, Rubén Darío, José Santos Zelaya y José María Vargas Vila. Su libro Capítulos que se le olvidaron a Cervantes le ha valido el reconocimiento como el Cervantes de América. Entre los sucesos de suma relevancia producidos en nuestra historia, se cuenta la llegada del ferrocarril, por todas las bondades y el progreso que este evento trajo consigo. Entre un interminable sueño de durmientes, emergen silbando las pieles y las rieles de acero cantarino. Silbido largo, largo, como el tiempo hacia la eternidad. Desde el idilio de Alfaro libertario y amalgamante de unir los suelos patrios, brotan las haches inconteniblemente repetitivas, trayendo a la villambateña la factura de un progreso inminente. El dragón bondadoso que vomita niebla y procrea historias, ve surgir comercios, hospedajes y fondas por donde pasa, además de un celemín de trípodes engalanados con mantas colorinas, preñadas de sabores y sueños que esperaban el paso del titán, desdibujándose desde la humareda de la emoción esperanzadora. Cierro cita. A su llegada, los rieles exigieron el tributo de las fachadas, que poco a poco iban rotando sus caras para contemplar el famoso titán y escuchar su silbido que lo anunciaba desde la esperanza de un nuevo amanecer. Santiago llega el 5 de agosto, que en medio de la tarde deshoja la flor prosperante que era Ambato. Y cito: el aire transpiraba la quietud monótona de cualquier día de verano. Era el primer viernes del mes de agosto de 1949. En las calles se podía oír el bostezo de siesta prolongada, rota solo por el susurro de un halo fantasmal que no dejaba adivinar lo que venía. El reloj marcaba las 2:10, cuando en convulso retortijón trepidante y al parecer eterno, la tierra aulló un sordo bramido de rocas constriñéndose, un clamor de destrucción, pánico y muerte, arrasándolo todo, trasladando colinas, hundiendo cimas, cambiando entornos en apoteósico apocalipsis. Luego el pavoroso y lúgubre silencio del paso de la muerte, más espeso y sobrecogedor que el más asfixiante de los alaridos, y la monumental polvareda opacando la vista y las mentes desde ese impacto profundo que parecía el averno. La locura, el dolor y la muerte conjuraron sus tinieblas por doquier. Cierro cita. Después de pasada la más oscura de las noches, luego de que se acallaron los bramidos asoladores de la tierra, contra lo que toda prevención resulta infructuosa, después del terror de esa feroz embestida de barbaridad inconsciente, luego de sentir la indefensión de lo inevitable, amaneció el nuevo día para resarcir el alma. Las dispersiones se juntaron, los dolores se aunaron, los muertos se sintieron propios, las desdichas se hacían propias, mutuas. La enorme orfandad se trastocaba en apoyo y colaboración. En medio del parque Montalvo se colocó una mujer que, reuniendo unos pocos leños, armó un pequeño fogón y, como elixir de vida, se puso a repartir agua de canela a quienes le rodeaban. Vuelvo a cerrar cita. Poco a poco fueron suturándose las fisuras del sismo y en el alma restableciéndose la fe. Espíritu ambateño,
como la tierra fecunda de nuestra América Morena, tiene la insolente tenacidad de volver y volver a proteger, a fecundar, a crecer. Después de las más horrísonas devastaciones, ese espíritu es quien impulsa a volver al camino, a seguir construyendo, a dar un paso más, aunque se sienta desfallecer. Esto sucedió en Ambato y 2 años después de la terrible devastación se elevó un canto de esperanza. Y cito: como una flor de fuego vibrante y fecunda, se abrió el alma de la ambateñía luego del holocausto. La pujanza y el amor a la tierra construyeron nuevos surcos, florecieron nuevas mieses, frutecieron otro mañana. Triunfó la tenacidad. Los productos del entorno serán la dádiva en el ara de la gratitud. Flores, fruta, pan, poemas y la hermosura de sus mujeres conforman el perfecto ramillete que se ofrecía en conjunción de grata algarabía. La consigna fue hacer un festejo a la vida naciente, engalanándose con carros alegóricos, buquets multicolores, música y confeti, celebrando la abundancia que nuestra tierra entrega a manos llenas y que sus hijos reciben con gratitud. Historias dormidas, cantadas y contadas en cada trazo y palabra. Oda gráfica del alma de la ambateñía, de la época en que el pequeño pueblo prosperante daba paso al centro comercial, donde los días, melaza de frutos y flores, se saboreaban con plácida languidez. Obra esta que refleja el bucólico pasado de una urbe plasmada como una evocación que se difumina coloridamente desde la memoria. Como dijo alguien, si queremos saber quiénes somos, debemos saber de dónde venimos. Adquirir mi libro, comunícate conmigo por este canal. Gracias.